Buen día. En primer lugar, felicitar al CREA, porque hace 50 años que de alguna manera, entre algunas cosas, comparten valores. ¿Bien? Y esto de compartir valores es algo muy necesario a la hora de hablar de empresas, ¿no? De hecho, hay cosas fundamentales hay cosas fundamentales en una empresa como los valores, la misión y la visión. Bueno, compartir valores es parte de esas cosas que nos une, de esas cosas que hace que los proyectos sean comunes y tengan un norte, digamos, ¿no? ¿Qué es el área empresa en ACREA? Y me voy a tomar solo un minuto para contar qué es lo que hacemos desde ACREA en el área empresa. Dentro de investigación y desarrollo, que es una de las áreas del movimiento CREA, está el área empresa y tenemos como misión generar información, generar herramientas y capacidades. Y en ese orden, primero generamos información, después generamos herramientas, que es donde se ve la utilidad práctica de lo que hacemos, y finalmente capacidades. Y las capacidades tienen que ver con las personas modificando procesos, fundamentalmente para mejorar la dirección y la gestión. ¿Bien? Todo lo que hacemos es para profesionalizar la dirección y la gestión, y nuestro cliente es la empresa CREA. ¿Bien? Entonces, de alguna manera, lo que hacemos en el área empresa, o el para qué de nuestra área en el movimiento CREA, es generar información, generar herramientas, generar capacidades para profesionalizar la dirección y la gestión de las empresas CREA. ¿Cómo está formada un área? Cualquier área de ACREA, la de agricultura, la de ganadería, la de la lechería, tiene una comisión, que son empresarios, ¿bien? Y tiene una mesa técnica, que son asesores. Y esos dos espacios, tanto la comisión de empresarios como la mesa de asesores, definen el plan de trabajo empresario del movimiento CREA. Y obviamente hay un staff de apoyo con su coordinación y sus técnicos senior y técnicos junior que de alguna manera hacen lo que se define en estas comisiones y mesas técnicas. Y el área empresa trabaja en 4 líneas. En 4 líneas que si uno las tiene que clasificar son líneas importantes pero no urgentes. ¿Bien? O sea, nosotros trabajamos en 4 temas, que son temas de estrategia, tema de inteligencia empresaria, que tiene que ver con todo lo que es generación de información para mejorar, factor humano, que tiene que ver con todas las relaciones humanas que hay dentro de la empresa, más allá del personal. Bien, nos importan todas las relaciones con los accionistas, con los directores, con los gerentes, con el personal, con los clientes, con los proveedores. Y finalmente la familia empresaria. Bien. Son 4 temas que no urgen, ¿bien? Pero sí que son importantes y que en algún momento hay que trabajarlos dentro de las empresas. ¿Cuál es la idea de hoy? ¿Bien? ¿Y qué queremos que sientan los que están sentados del otro lado? De alguna manera queremos ver cómo está la empresa de ustedes, ¿bien? Cómo podría estar, y vamos a tener un panel que va a servir para marcar la brecha entre dónde estoy y dónde podría estar, ¿bien? Y qué me falta para estar en otro lugar, y finalmente cómo tendré que estar. ¿Bien? Entonces vamos a marcar 3 espacios: dónde están, dónde podrían estar, dónde van a tener que estar, y cuáles son las brechas entre el estoy y el podría y el tendré. Y van a ser espacios donde van a tener que de alguna manera irse a trabajar. ¿Cómo estamos? Bien, estos son datos del censo CREA, de la encuesta SEA y de varios talleres que hemos ido haciendo. El movimiento CREA tiene dentro de sus accionistas 2,8 personas por empresa, en promedio, ¿no? Y la próxima generación van a ser 5,7 personas. 5,4, perdón. Y esto no es malo, esto es bueno. Digo, somos empresas que tienen más de un accionista,
tenemos generaciones que van a ser más grandes para el futuro. Lo que sí nos llama la atención es que el 45% de las empresas del movimiento CREA no sabe si va a continuar o cómo va a continuar. ¿Bien? Y la verdad que cuando hablamos de empresas es importante la continuidad, o sea que de alguna manera toda esa organización, toda esa cultura, todo eso que genera una empresa trascienda a las personas. ¿Bien? Y bueno, tenemos un 45% de nuestras empresas que no sabe cómo va a continuar y el desafío es poder mostrar una línea de trabajo en este aspecto. Y después tenemos tres espacios donde se toman decisiones, donde de alguna manera se va formando la empresa. La asamblea de accionistas, la asamblea de familia y el directorio. El 50% de las empresas de nuestro movimiento no hace reuniones de directorio, el 62% de nuestras empresas no hace asambleas de familias y el 63% de nuestras empresas no tiene asamblea de accionistas. Esa es la realidad de nuestro movimiento hoy. ¿Qué sería bueno? Que esto se vaya achicando. Si hablamos de empresas, esto se debería ir achicando, porque estos son espacios necesarios de una empresa. ¿Cómo estamos a nivel de estrategia en el movimiento CREA? Lo que está en verde es lo que está bien. Hemos medido durante un montón de talleres que se llaman Pensando la Empresa, cómo estamos en distintos ámbitos de gobierno de la empresa. ¿Bien? Tanto en dueños, en dirección, en gerencia, en administración, producción, comercialización y finanzas. Y la verdad que los que estamos más flacos son accionistas, en dirección y en administración. De alguna manera lo que nos está diciendo esto es no hay un objetivo de largo plazo o muchas de nuestras empresas están priorizando el corto plazo por sobre el largo plazo. El que no haya reuniones de dirección, no haya reuniones de accionistas, no haya asambleas de familia, de alguna manera refleja el primer bloque. ¿Cómo estamos en las finanzas y en los procesos? Si miramos qué medimos, ¿bien? El 95% de las empresas mide el margen bruto. El 91% de las empresas mide el resultado por producción. ¿Bien? Con esto que estoy diciendo, que estamos midiendo los negocios. ¿Bien? Somos la mayoría de los que estamos en el movimiento CREA, estamos midiendo la performance en nuestros negocios. Ahora, solo el 60% hacemos análisis patrimonial. ¿Bien? Y el análisis patrimonial es una herramienta para medir nuestras empresas más que nuestros negocios. De hecho, arranca midiendo nuestras empresas y después explica que parte de esa variación patrimonial se debe a negocios. Y durante mucho tiempo en el movimiento CREA tuvimos puesto el foco en los negocios y no tanto en la empresa. Y esto es una foto de eso, ¿bien? Y el desafío que tenemos es empezar a medir más las empresas. Seguir midiendo los negocios, obviamente, porque es lo que nos da de comer, pero no todo es negocios en una empresa. En cuanto a las definiciones de procesos y protocolos y políticas, acá hay una lista de diferentes políticas, tanto de financiamiento, de dividendos, de protocolos de convivencia y un montón de cosas que hacen a las normas de convivencia dentro de una organización, y la verdad que nos falta formalizarlas. Solo el 20% en promedio de estos procesos o políticas los tenemos formalizados. ¿Cómo es nuestra estrategia fiscal? Uno de los puntos que le vamos a pedir al panel que nos comparta. El 40% no hacemos planificación fiscal. Hay entre un 16 y un 20% que no sabe cuál es su situación de créditos fiscales de IVA. ¿Bien? Y este también es un aspecto importante en la empresa que va más allá del negocio. O sea, si solo medimos cómo nos va a nivel de margen bruto, a nivel de resultado por producción, nos estamos perdiendo toda otra parte, que es cuánto de todo eso que generamos se lo queda o va hacia el fisco, digamos, ¿no? Y la verdad que hay que empezar a medirlo. En definitiva, pasamos por distintos bloques de medición, desde los órganos de gobierno, desde
cómo pensamos las estrategias, de qué estamos midiendo en nuestras empresas, si medimos los negocios o realmente las empresas, cómo estamos operando fiscalmente. Y esto es cómo estamos. Bien, es un diagnóstico de cómo estamos. Y un poco el objetivo de esta conversación era marcar las brechas. ¿Bien? La primera pregunta de esas brechas era ¿cómo estamos? ¿Dónde estamos parados? ¿Bien? Y lo que viene de acá en adelante es cómo podríamos estar y cómo tendremos que estar. De nada sirve que yo les diga cómo estamos sin qué podemos hacer. ¿Bien? Y puse estas 3 fotos porque son bastante visuales de cosas que nos pasan a nivel personal. ¿Bien? Todos sabemos que tenemos que hacer dieta, pero nos cuesta hacer la dieta, o cómo hacemos para hacer dieta. ¿Bien? Todo el mundo sabe que fumar es malo, pero no podemos dejar de fumar, o nadie nos dice cómo tenés que dejar de fumar. O lo mismo, todos sabemos que tendríamos que hacer ejercicio, que correr, pero nos cuesta saber el cómo. ¿Bien? Para eso viene este panel que viene ahora, que como bien dijo Luis, lo va a facilitar Fausto, y va a estar sentado en este panel un empresario que es Ignacio Rillo, que es el gerente general de EDP, y Marcelo Rey, que es, además de empresario, asesor CREA, para que nos cuenten un poco cómo hacer. Bien, cómo se hace para revertir esa situación o ese diagnóstico que yo les acabo de contar. ¿Y por qué está sentado Ignacio y Marcelo? Fundamentalmente Ignacio es alguien que hace, ¿bien? Porque desde su empresa hace, y Marcelo es alguien que acompaña estos procesos. Imagínense a alguien que sale a correr y el personal trainer que acompaña a esa persona que sale a correr y que cuando no tiene ganas de correr acompaña y motiva a que salgamos a correr. Bueno, el rol del asesor de alguna manera es eso, el rol del empresario es ese hacer, ¿no? Con lo cual los dejo con Fausto, con Ignacio y con Marcelo. Hola. Bueno, como presentó Beto, lo que nosotros vamos a intentar es poder transmitirles a ustedes son las cuestiones empresariales que van más allá de la producción. Por eso, con las 2 personas que están a mis costados, van a contar experiencias, van a contar diferentes problemas y éxitos que tuvieron en temas que no tienen que ver solamente con lo productivo. Me gustaría que cada uno de ellos 2 se pueda presentar y pueda contar, y ya de esa manera empezar, qué hacen y cómo lo hacen. Negocio versus empresa. Bueno, buenos días a todos. La verdad que es un placer estar acá. Como todos saben, soy miembro CREA. La verdad que aparte de ser miembro CREA, empecé mi participación en el movimiento hace 25 años, invitado durante un año al CREA Roque Pérez Saladillo, así que estuve mucho viniendo a esta zona y conociéndola. Y después por una cuestión netamente productiva, la empresa nuestra está más al oeste, terminamos perteneciendo al CREA Anderson Deró. Bueno, les cuento un poquito. Nosotros somos una empresa familiar, es una empresa ya que estaríamos en la 4ª generación, es la que se nos está viniendo a participar dentro de la empresa. La empresa hasta hace 3 meses era una empresa unipersonal, el dueño era mi suegro, pero tiene 8 hijos, yo soy cuñado, estoy casado con una de las hijas de él, y lo que fuimos decidiendo con el tiempo fue que queríamos hacer una empresa que trascendiera. Para lo cual, ya desde hace... La empresa la volvimos a refundar en el año 96 y la empresa es una empresa que se dedica a hacer agricultura, ganadería y hoy puntualmente también está trabajando en agroindustria. Pertenecemos al CREA actualmente Herrera Vegas de la zona oeste y a mí a nivel personal me está tocando hoy también ser vocal de la zona oeste,
que también me ayuda mucho a enriquecerme con todo el tema de la visita a los grupos y bueno, y a vivir también situaciones de empresa generales. Hoy puntualmente, creo que parte de ustedes también les pasa, estamos teniendo que trabajar una situación muy particular que es el agua, y que creo que también hacia este tema de ser empresario, ¿no? Venimos pensando que hay que tratar de que el capítulo del agua no empiece a ocupar como tema prioritario en nuestras agendas, porque la realidad es que no tenemos solución posible, sino que la solución es qué hacemos trabajando en el agua, ¿no? Que es difícil, pero es la realidad que nos toca. Así que bueno. Buenos días, mi nombre es Marcelo Rey, en este caso vengo a ayudar o apalancar un poquitito la idea del rol del asesor, facilitador en todo esto. Como me dijeron que me presentara, simplemente les digo, fui miembro del CREA Roque Pérez Saladillo, representando a los Grobo, empresa de la cual fui gerente 8 años de producción, guárdanos. Y soy productor agropecuario en la zona de Bragado. Soy básicamente agricultor. Este año arranqué con la ganadería, copiando el boom ganadero y aprendiendo del CREA Raúl Chudakiola, al cual soy asesor. Así que espero poder ayudarlos en algo. Bueno, como primer tema que vamos a tocar, vamos a hablar de cuestiones financieras, cómo la empresa de Nacho se está fondeando y al mismo tiempo cómo ellos están viendo sus excedentes de caja en los momentos que los tienen, que pueden no ser en este momento, como hablamos hoy, de muy largo plazo, pero en la experiencia que ellos tienen han creado también un fideicomiso y nos parecía muy interesante que puedan exponer cómo lo estructuraron, cómo lo hicieron, cómo están convocando inversores externos y cómo eso hace que los ordene también internamente en la empresa, ¿no? Bueno, primero lo que quiero comentar, que un poco se lo dije a Beto y a Fausto, es yo voy a contar experiencias. Siempre en las experiencias lo que yo aprendí es escuchar y muchas veces las experiencias lo que escuché son cosas muy malas que me sirvieron para hacer cosas muy buenas y cosas muy buenas que traté de copiar que a veces no las pude copiar igual, ¿no? Pero no significa que la experiencia sea ni la mejor ni la peor y también depende mucho de la situación puntual que esté viviendo cada empresa. Lo que sí hubo una coincidencia cuando me llamó Beto y Fausto para este panel es que nosotros hace mucho tiempo que pusimos la empresa por sobre los negocios y por eso somos ganaderos, es algo muy particular. Nosotros éramos una empresa muy agrícola por la zona donde nos tocaba estar y teníamos muy poca ganadería. Y la verdad que lo que nos dimos cuenta es que no era un negocio sustentable la empresa si no estaba en varios negocios, a pesar que decidimos entrar en el negocio ganadero en el 2008, cuando en nuestro CREA todas las empresas ganaderas estaban dejando de ser ganaderas. Fue una cuestión netamente de visión que dijimos no podemos seguir creciendo con un tema de una sola unidad de negocios, sino que la empresa, para ser sustentable, en ese momento sería nuestra limitación, nuestro conocimiento, fue plantearnos el crecimiento ganadero. Fue muy interesante porque, como comentaba Beto, hacías todos los números del negocio y eran todas pérdidas, toda gente retirándose del negocio, y nos hicieron esa pregunta, ¿por qué quieren entrar en ganadería en un momento que la ganadería no es negocio? Y lo que nos pareció importante es que le íbamos a dar una trascendencia, le damos una estabilidad al negocio, era un momento que había muy buenos precios agrícolas, era un momento donde era indiscutible que el negocio era la agricultura, pero nos parecía que estábamos asumiendo un riesgo muy grande de no tener la empresa diversificada. Y capaz en ese momento, por una cuestión de equipos y limitaciones que teníamos, lo que conocíamos era la ganadería. Lo que sí decidimos es que era que si entramos en ganadería para hacer con la agricultura. Ese sí fue uno de los primeros cambios. Armamos un plan ganadero, toda nuestra ganadería es de cría, es sobre campo alquilado, con lo cual el reto era bastante grande, porque para hacer esa ganadería en campo alquilado
teníamos que hacer inversiones como si fuese campo propio, con lo cual asumíamos un riesgo bastante alto, porque todos saben lo que es el tema de los campos alquilados, la duración de los contratos. Pero bueno, nos dimos cuenta que era lo único que podíamos jugar, así que el primer punto fue meternos en ganadería, pero meternos con todo. Con todo significa hacer pasturas, fertilizaciones, poner toda la tecnología de insumo en malezas, toda la tecnología en verdeos, y el objetivo era que teníamos que producir la mayor cantidad de kilos por hectárea, con lo que significó años. Imagínense que en ese momento, hoy lo escuchaba Cristian cuando hablaba, uno se olvida, en ese momento era 30 centavos el kilo de ternero, hoy estamos hablando de un ternero de $2,20, ¿no? Pero bueno, era lo que teníamos que asumir, creíamos que era lo mejor para nuestro negocio y lo empezamos a hacer. La pregunta ahí fue cómo hacíamos, porque una parte del capital era excedente y el otro no lo teníamos. Y ahí hubo dos disparadores, que uno lo voy a comentar ahora y otro creo que es una pregunta después, que fue un tema de empezar a apalancarnos y a crecer con créditos, y otro fue que empezamos esos años a trabajar con un plan impositivo. Y también veíamos que había mucho tema de la ganadería que podía acompañarnos en el planteo financiero con un planteo impositivo. Puntualmente lo que hicimos fue plantearnos un sistema de vientres que después podíamos complementarlo con un sistema de recría y engorde que teníamos acá en el oeste de la provincia de Buenos Aires, y empezamos a trabajar con ese sistema. Y lo que yo le comentaba, que para poder mantener ese sistema estamos usando apalancamiento, y puntualmente hoy, después de todos estos últimos años, estamos usando un sistema de créditos en pesos, que son créditos que podemos tener cualquiera de nosotros, que obviamente muchos de ustedes se preguntarán si tomaríamos el negocio, hoy una tasa en pesos que puede estar rondando entre el 17 y el 20%, estas tasas que uno puede llegar a conseguir por retención de vientres o crecimiento de vientres, no hacen rentable el negocio. Y es verdad, no hacen rentable el negocio. El tema es tratar de poner el faro largo para los próximos 5 años, de qué va a significar poder mantener nosotros esos vientres. Y después el segundo punto a nivel general también es que hay línea de créditos en dólares, que acá es donde empieza a jugar el tema empresa. Si uno también lo toma fríamente, primer comentario que se va a hacer es cómo vas a tomar crédito en dólares para ganadería. La ganadería es en pesos y el crédito en dólares se devuelve en dólares. Bueno, ahí también es donde, según la situación de cada empresa, nosotros tenemos una parte de la empresa que produce dólares, entonces asumimos que en el proyecto empresa era importante que saliéramos de los créditos a corto plazo y buscáramos créditos a más largo plazo, que hoy existen con tasas en dólares que son bajas, con un riesgo en carne, ¿no? Pero bueno, la pregunta es cómo lo estamos financiando, es eso. Y hubo un tercer punto, que fue que, como digo, somos una empresa familiar, vivimos de esto, nosotros no tenemos otra actividad que nos dé plata, y en un momento nos dimos cuenta que todo este crecimiento era muy bueno, pero crecer en todos estos proyectos nos llevaba gran parte de nuestro capital familiar, con lo cual queríamos empezar a tener una política de dividendos y no la podíamos tener. Entonces, trabajamos con una universidad que nos hizo ver por qué no financiábamos parte de nuestro negocio con financiamiento de terceros, pero haciendo el mismo negocio que hacíamos nosotros. Muchos habrán conocido, existieron siempre fideicomisos agrícolas, fideicomisos ganaderos. Bueno, ya hace 3 años decidimos hacer un fideicomiso integrado, que es un fideicomiso que cada peso que entra en ese fideicomiso participa en todos los negocios que hace la actividad. Agricultura, en la agricultura es cría, recría, feedlot, en ganadería son todos los cultivos, y en la agricultura también participa en la integración de parte de esa agricultura en la agroindustria. Y la verdad que fue interesante, tuvimos que salir de nuestra área de confort, ir a ver gente, porque era todo entre amigos y familiares. El primer año fue un fracaso absoluto, nos dimos cuenta que no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo, no conseguimos un peso. A pesar de eso habíamos tomado la decisión de empresa que teníamos que seguir para adelante. El segundo año conseguimos ya capital
Ese capital también lo hicimos participar en el conocimiento del negocio. Todos esos inversores venían y participan 3 veces al año en reuniones en los campos viendo las diferentes actividades. Y el tercer año nos pasó algo al revés, que es que tenemos un excedente interés de participar y nosotros no es que es una cosa ilimitada, sino que dentro de nuestros negocios teníamos un límite de ese crecimiento. Entonces, yendo a la pregunta puntual, hoy tenemos esos 3 financiamientos que según la necesidad tratamos de evaluar cuál es el mejor y por una cuestión de riesgo familiar, cuando el crecimiento es muy grande, el que usamos es el del fideicomiso. Perfecto. Ahora Marcelo también le vamos a pedir que nos cuente experiencias propias y experiencias que él está viendo como asesor también en las diferentes empresas de la zona en la que él está y engancharlo también con el tema que es muy importante en este momento, que es la planificación fiscal antes del ejercicio y cómo es el prebalance en los últimos 3 meses de las empresas que él está mirando, porque la cuestión fiscal va muy atada también a la cuestión financiera. Sí, me gustaría antes de arrancar con eso puntualizar algunos temas que me parece no son menores que dijo Ignacio. El primero, ellos estaban en un negocio que era agrícola. Repensaron como empresa y se fueron a una empresa integrada, donde esa empresa integrada buscaba diversificar riesgos. ¿Qué es el primer paso? El primero, pensar, repensarse, tomarse el tiempo para salir del operativo y estar pensando un poquito más allá. La segunda, tener la valentía de hacerlo, es decir, no buscar un cambio o un maquillaje, sino estar convencidos de generar una transformación. Y esa transformación, a partir de que uno está convencido que se puede hacer, se puede hacer. Cuando hoy en día estamos viendo en los campos, nuestros ganaderos están complicados con el agua, es muy difícil ver todo esto. Pero lo cierto es que cuando ellos lo hicieron, también se metieron en ganadería cuando valía 30 centavos. O sea, nunca es un buen momento porque nos pone incómodos siempre pensar esto. O sea que me parece que es muy importante o muy interesante el saber que se puede hacer y saber que simplemente es pensar y ir para adelante, transformando las empresas, generar negocios a generar empresas. Y me parece que es muy rescatable y es fabuloso eso. No quería dejar de pasar, por lo menos de comentarlo. En cuanto a las preguntas que era financiamiento y planificación fiscal. En las empresas donde yo estoy, que veo que es en Raucho de Aquiola, son empresas ganaderas, 80% ganadero, 20% agrícola. Las empresas que tienen, y no hablo de escala, porque en definitiva todas las empresas tienen mayor o menor posibilidad de hacerlo porque tienen contadores. Lo que hacen todas es hacen un prebalance, 3 de 12 empresas, que son las más prolijas fiscalmente, se dieron cuenta y empezaron a hacer prebalances. Los prebalances 6 meses antes, hablaron con los contadores, le tuvieron que explicar a los contadores cuál es el negocio ganadero, porque la verdad es que los contadores de esto saben poco y nada. Puede ser culpa nuestra que no se los hayamos explicado o de la facultad que no lo sepan, pero la verdad es que es un camino bastante complicado tratar de entender a los contadores y que ellos nos entiendan a nosotros. Estas 3 empresas presentan un prebalance y 6 meses antes ya saben qué tienen que jugar y cómo juegan los 2 trimestres que siguen. Todos nosotros conocemos que el último trimestre las ventas que tenemos que hacer de acuerdo al valor fiscal de las vacas y los manejamos. Pero hay un poquito más, yo creo que ese es el inicio de todo esto. Generando un prebalance podemos generar inversiones de los cuales se graban de ganancias. Hay mucho por hacer y pocas empresas lo están haciendo. Simplemente es planificación con un contador, tomarse el tiempo del mundo de empezar a medir las cosas con tiempo y no hay veces que nos enteramos cuando tenemos nuestra reunión CREA de cómo estamos. Hacer una gestión acorde y a los 6 meses planificar. Y eso puede cambiar el resultado de un año. Así que para mí es un tema muy importante y bueno, hay 3 empresas que lo hacen y lo hacen muy bien. Nacho, también me gustaría que nos cuentes vos cómo hiciste para que tus contadores hoy puedan ayudarte en la planificación fiscal que estás llevando adelante y cómo vos tuviste que de alguna manera
capacitar al contador para que entienda lo que pasa tranqueras adentro? Bueno, como les comenté, ese fue un punto bastante importante. La verdad que creo que nos pasa a nosotros, a la mayoría, que por lo menos nos pasaba que nuestro contador no entendía mucho el negocio ganadero. La verdad que el que les habla tampoco. Yo pertenecí en un momento a la Comisión de Economía de ACREA, que me sirvió mucho porque justamente teníamos reunión con contadores y en una de las reuniones me acuerdo que vino un contador y nos explicó cómo funcionaba todo el tema de la vaca, todo el tema de los créditos. Y la verdad que en algunas situaciones puntuales nos sirvió mucho. Creo que todos saben que las empresas tienen una evaluación de las vacas, un valor fiscal, que es un valor de compra de origen. Y entonces de repente hay algún negocio que uno está evaluando también dentro de un proyecto de empresa, y a nosotros nos pasó que nos dimos cuenta que en esos años buenos también el crecimiento de vientres nos significaba una situación financiera muy cómoda para lo que era toda la planificación fiscal. Yo ahí empecé a aprender, yo conocía lo de la vaca, pero por ejemplo ahí aprendí lo que es el doble beneficio de la vaca con crédito. Yo les contaba que a veces, por eso depende de cada situación de empresa, uno toma un crédito, a veces la tasa le puede parecer cara, pero a nosotros nos pasaba, puntualmente en nuestra empresa, que con la compra de vacas más el crédito hacíamos un doble efecto de pasivo por el crédito y con el precio de la vaca fiscal, y nos significaba no sacar un cheque para pagar el impuesto a las ganancias, que ese cheque era el mismo importe que teníamos que pagar de impuesto a las ganancias. Entonces, financieramente, ese primer año, en alguna empresa, nosotros nos producía que la tasa bancaria le estaba cubriendo el negocio, ¿no? Bueno, por eso, cada empresa tiene su situación, cada empresa tiene su evaluación. Hay gente que tiene vacas valuadas desde hace 40 o 50 años, la gente que entra en el negocio hoy tiene otra evaluación fiscal, pero lo que sí creo que es importantísimo es hacerlo. Hoy la plata tiene un valor enorme, todos sabemos lo que vale la plata, y de repente esperar el último momento para tomar estas decisiones, bueno, si esperamos el último momento no habría problema, el problema es como decía Marcelo, que de repente el 2 de enero, los que cerramos en diciembre, le comentamos a alguien que tenemos este problema y ya es tarde, ¿no? Así que nos sirvió mucho y sí, lo que hay que hacer en ciertas situaciones es tener reuniones con el contador, plantearle cómo es la situación de uno y evaluar un poco cómo es el tema fiscal y qué beneficios puede tener. Hay veces realmente los beneficios son muy importantes y te ayudan a apalancarte en este nuevo negocio o en el negocio que necesitas, ¿no? Marcelo, ¿querés agregar algo? Otro tema en el que coincidimos los tres que es importante y que nos van a contar experiencias es cómo agregar valor a través de una marca, por ejemplo, y las experiencias que han logrado ellos en su trayectoria con esto y cómo poder de esa forma darle resultado que, como decía Beto antes, no está en el margen bruto, sino que está a través de la innovación, el agregado de valor en la marca. Cómo poder también generar de esa manera, diríamos, trascender del commodity, ¿no? Bueno, permiso, arranco. Voy a contarles un ejemplo en Raucho de Aquiola, un productor que tiene un feedlot que él creía que estaba haciendo cierta calidad, no lo tenía medido. Como tenía esta sospecha, empezó a tener un convenio con un frigorífico, con un matarife y después con un carnicero. Después de 2 años lograron ver qué calidad estaba presentando y qué estaba entregando. A partir de ahí vieron que tenía un valor diferencial y hoy en día está lanzado en un ciclo 2. Básicamente lo que hace es matarife, después el matarife llevan, despostan y la idea es vender. Hoy lo hacen a fazón. La idea es tener un frigorífico de ciclo 2 para más adelante. O sea que el poder medir, el poder evaluar, el poder saber qué es lo que estamos entregando, le agregó valor. Y es mucho escritorio y no le agregó mucho trabajo a campo, salvo la medición puntual de los datos en el feedlot, ¿no? De lo que estaba comiendo. Pero realmente con un trabajo que fue extra campo, le pudo agregar valor a su producción, y no es menor. Nacho, ahora que nos vas a contar tu experiencia con respecto a marca, también nos gustaría que la podamos enganchar con lo que es
administrar versus emprender y cómo las generaciones, ustedes que ya son cuarta generación, pudieron darle un vuelco a esto de trascender también, ¿no? Cómo crecer y cuál es la diferencia, diríamos, del mapa mental de los que iniciaron la empresa con los que hoy la están llevando adelante y los beneficios de esto. Con respecto a marca, que era un comentario importante, nosotros nos pasó que en este planteo de producir más ganadería de cría, nos dimos cuenta que a nivel vientres había un diferencial de trabajar con cierta genética. Y la verdad que lo hacíamos al principio y lo hacíamos para nosotros, y es a veces lo que nos pasa, ¿no? Internamente nos habíamos convencido que lo que hacíamos era buenísimo y estaba bárbaro, y la verdad que cuando salíamos a venderlo no lo vendíamos o no lo vendíamos al precio que queríamos. Entonces lo primero que aprendimos es que cuando uno quiere imponer un tema de marca o un tema de nombre, lo que hay que hacer hay que invertir tiempo, que es gente y capital, para que eso que uno se autoconvence salga afuera, ¿no? Es un tema distinto a lo que estamos acostumbrados, pero es un poco como comentabas vos, lo de esta persona que le pone marca a su hacienda que la manda al frigorífico. Y la verdad que eso lo empezamos a hacer y en el transcurso del tiempo, todo eso que no nos salía como nosotros teníamos pensado, fue mejorando y hoy en lo que es genética vendemos un cierto nivel de cabezas que son vientres, que la verdad que son muy reconocidos y lo podemos vender dentro de los valores que nosotros consideramos razonables. Entonces lo que eso fue, primero fue abrirnos la cabeza de que cuando uno quiere poner una marca o vender algo, tiene que dedicarle tiempo. Ahí haría un paréntesis chiquito, recién cuando estuvimos viendo la presentación de Christian Feldkamp, mostraba lo que es el tema de la exportación hoy de carne argentina y lo que se nos viene, ¿no? Uno tiene la expectativa de que volvamos a exportar carne. Nosotros vivimos una experiencia que fue espectacular desde lo productivo y malísima de lo económico, que fue cuando hubo, ¿se acuerdan? En el 99, que volvió a haber este boom de exportación, decidimos también salir del área nuestra de confort y nos anotamos como exportadores de cuota Hilton para productores. La verdad que la experiencia fue bárbara, matábamos nuestra carne, la integrábamos, los pechos iban a Chile, los asados y los matambres, toda la parte de acá, y el cuarto pistola iba a Alemania, hicimos una marca, le exportamos a supermercados alemanes, la verdad que nos estaba yendo muy bien desde el tema empresa, proyecto, pero el negocio terminó siendo muy malo porque, como todos saben, 2001, aftosa, cambio de tipo de cambio, teníamos mucha plata de IVA, y bueno, volvió todo, digamos, para atrás, perdimos bastante plata, pero por ejemplo tenemos en claro que si vuelve el negocio a reactivarse de carne, con lo que es a nivel carne, algo vamos a tener que hacer, de ponerle de nuevo una marca o un negocio distinto para que la empresa sea viable. Y con respecto a lo que vos dijiste de integración, nos pasó que ya sí, como les conté, nosotros somos una empresa familiar, la característica que de esas 8 cuñados, 5 estamos trabajando dentro de la empresa, cada uno tenemos una responsabilidad, cada área, y la idea era darle una trascendencia al negocio, y ahí nos dimos cuenta, como nos pasó en el 2008, que ya con agricultura y ganadería no nos bastaba a nosotros, ¿no? Entonces decidimos ir a la agroindustria. La agroindustria empezó siendo un tema de una planta de peller de soja y aceite de soja integrada a una planta de alimento balanceado. Y acá, como le comentaba Fausto Abeto, creo que hay un tema importante, que es la importancia que le damos cuando queremos trascender a las nuevas generaciones. Ya en ese momento, yo ya estaba un poquito más, esto fue hace 5 años, ya estaba un poquito más en la gerencia, y en la parte productiva venía la nueva generación, que es una generación de 28 o 30 años, y ellos nos vinieron a decir que no podíamos producir solamente agroindustrialmente esto, sino que teníamos que tener una marca. Y el que les habla, obviamente ni le digo mi suegro, que en ese momento tenía 80 años, dijo, es un disparate. Yo le expliqué que todos no tienen ni idea de lo que estamos hablando. Y eso es el primer preconcepto, yo digo, de las nuevas generaciones y de dejar hacer. Muchas veces nos pasa, a los que somos más grandes, que cuando viene alguien con una idea nueva, y sobre todo son las nuevas generaciones, con todo este sistema de innovación totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados, el primer reflejo es ponerle el pie en la cabeza y decir, estos no saben de lo que están hablando. Y yo creo que como empresarios, sí o sí tenemos que abrir la cabeza y dejar que las nuevas generaciones
Si les damos el lugar y le damos la confianza que participen, dejarlo desarrollarse y saber que puede haber un margen de error para que ese proyecto fracase. Y creo que del fracaso también se aprende mucho, como le dije. Yo le fui contando algunas situaciones, y en situaciones tuvimos muchas veces negocios que no fue mal, pero lo bueno era sentarnos y pensar por qué no fue mal. Como les conté, a veces es por una cuestión política, a veces por una cuestión administrativa, a veces por una cuestión económica. Lo importante es que si lo encontrás por qué te fue mal, eso te vuelve a hacer crecer, por lo menos en la forma de emprender, que es el último punto. Entonces, puntualmente los dejamos. La verdad que los chicos trabajaron muy bien con una marca. Hacer una marca es difícil, es muy difícil desde el punto de vista de que tenés que aceptar que lleva su tiempo. Entonces, volvemos acá, si esperás resultado de lo que pones el primer año, nunca lo vas a obtener, por lo menos en nuestra experiencia. Lo dejamos desarrollar y hoy realmente la marca está funcionando. Estamos trabajando nosotros en 13 provincias argentinas. Si a mí me lo hubieran preguntado, no lo hubiera creído y nunca lo hubiera ni planificado. Pero la nueva generación lo llevó adelante, lo hizo y está funcionando. Solo Dios sabe qué pasará en los próximos años, pero la realidad es que lo hicieron, lo consiguieron, y para mí el objetivo que era imponerlo ya lo hicieron. Así que bueno, eso con respecto a crecer como empresa, nos dio también una alternativa interesante. Hoy ese negocio, por ejemplo, es una pavada, pero no tiene ninguna afectación en lo que es la parte lluvias, con lo cual ya estamos en un negocio que está dentro del sector agropecuario, pero ya no dependemos del factor climático, ya dependemos más del factor empresario, innovador. Tenemos que ser innovadores, si no el mercado nos come, y eso nos llevó a trabajar de una manera distinta. Y la última... No, está perfecto. Y Marcelo, nos gustaría también que vos nos cuentes en esto de administrar versus emprender, qué es lo que estás viendo en las empresas que estás vos acompañando, como decía Beto, como personal trainer, y cómo se compatibilizan las diferentes visiones, si es que se puede, de las generaciones que a veces hasta se integran 3 en una misma empresa con las diferentes visiones, con la diferente aversión al riesgo. Cada generación a veces tiene falencias en la motivación y bueno, en tu experiencia de ver tantas empresas al mismo tiempo, comentanos cómo esto se lleva adelante. Bien, vamos a hablar de la parte más divertida, creo que es la generación más joven y cómo estamos conviviendo con ellas. Es la primera vez que está pasando, el otro día lo escuché en la HAT de Bragado, que conviven 3 y hasta 4 generaciones en una empresa. Se imaginan que las expectativas y necesidades de cada uno son bastante distintas. Y hay que consensuarlas, hay que hablarlas. En el CREA donde estoy, una de las empresas quiso traer a la generación nueva que estaba alejada del campo, ya profesionales, muchos agrónomos, porque son 18 primos, otros administradores, médicos, etc. Y lo que hicimos en la empresa es tratar de generarles un espacio y un negocio con resultados. Lo que hicieron, se juntaron todos los primos, el mayor desde 35, 36 años, el menor de 12 años, reunión de directorios de los primos. Entre ellos decidieron qué negocio querían hacer. Se armó un plan de trabajo, yo los ayudé, simplemente los facilité a llevar adelante por etapas cómo era el negocio. Presentaron el negocio después de 6 meses y varias reuniones. Ese negocio se presentó al directorio, que hoy en día es el que lleva a cabo la administración de la empresa. Se aprobó y se siguió el plan. Este año se inauguró. Este año, si no me equivoco, en la JAT Empresa estuvieron hablando. Son los Verán, una empresa de gente fabulosa que le dio permiso a la generación siguiente de poder armar un negocio y seguirlo adelante. En este caso, los Verán administradores, directores, no se metieron, los dejaron simplemente que hiciera y que fluyera el negocio y que los chicos aprendieran desde el más mínimo pedir presupuesto hasta pelear con el que estaba haciendo porque lo hicieron piso de cemento, así que hicieron un negocio bastante interesante en cuanto a movimiento. Y sacaron crédito y están encantados y ahí fueron. Y lograron meter a una generación
que no tenía cabida en la tradicional, digamos, en lo que hacemos habitualmente, en una cosa nueva. Pero no en una cosa nueva porque todos tenemos en ciclos completos terminación a corral. Lo que hicieron es, bueno, ya que lo vamos a hacer terminación a corral, a ver si se les ocurre una nueva forma de ver un viejo negocio. Y la generación nueva es lo que tiene, es esa visión nueva sobre algo que nosotros, por tantos años de hacer lo mismo, nos cuesta tanto tener otra mirada. Buenísimo. Y sobre este tema, diríamos que fue el último que hablamos, y aprovecho que están acá sentados para contarles que el año que viene haremos la segunda HAT empresarial en la región sudeste, y esta temática de cómo integrar a la nueva generación de una manera inteligente entre la innovación, la planificación fiscal y la creatividad, de cómo darle una vuelta de rosca al negocio y a la empresa, va a ser la temática. Así que para ir cerrando les quería comentar eso. Si hay preguntas o si salen después, perfecto. Entonces, les agradecemos a Nacho y a Marcelo por las experiencias que nos transmitieron, así que muchas gracias. Dos o tres conceptos como para poder cerrar este panel y este bloque. Nosotros arrancamos con esta presentación, con esta transparencia que dice cómo está la empresa, cómo podría estar y cómo tendrá que estar. Y espero que puedan llevarse algunas respuestas, ¿no?, de cómo están, cómo podrían y cómo van a tener que estar. Y que esas respuestas les sirvan para trabajar en la brecha entre estos tres espacios. Una de las cosas que vimos, o que por lo menos se comentaron, fueron que nuestras empresas ahora empiezan a ser intergeneracionales. ¿Bien? ¿Qué es eso? Varias generaciones conviviendo. Y en esta intergeneracionalidad tenemos generaciones administradoras y generaciones emprendedoras. ¿Bien? Y la empresa necesita las dos cosas. ¿Bien? Necesita gente que administre el patrimonio que tiene, ¿bien?, pero también necesita emprendedores que puedan generar proyectos. ¿Bien? Nuestras empresas viven de esas dos cosas, de patrimonio pero de proyectos. ¿Bien? Y el administrador gestiona ese patrimonio, pero el emprendedor también genera esos proyectos. ¿Bien? Entonces, de alguna manera, en esas empresas intergeneracionales tiene que haber espacio para los administradores, pero tiene que haber espacio para los emprendedores. ¿Bien? Y muchas veces darle espacio a estos emprendedores va en contra de un paradigma de control que tenemos, ¿no?, que queremos estar arriba de todas las cosas todo el tiempo. Y ese paradigma de control es enemigo de la innovación y enemigo de la creatividad. Con lo cual, si queremos que nuestras empresas trasciendan, el administrador tiene que darle espacio a ese emprendedor, que puede ser la misma persona, pueden ser otras generaciones, que presente estos proyectos. Y otro de los desafíos que tenemos es poder generar estas familias empresarias. Durante mucho tiempo trabajamos trabajamos en la empresa familiar. La empresa familiar es un paradigma que de alguna manera estamos buscando desafiar. La empresa familiar, los propietarios de la empresa son familiares, ¿bien? Y en esa empresa las decisiones están de alguna manera condicionadas por la familia. ¿Cuál es el nuevo paradigma? Pensar en familias empresarias, que además de ser dueñas de la empresa, o dueñas de una parte de la empresa, ya no solo de toda la empresa, tengan accionistas que sepan ser dueños. ¿Bien? No alcanza con ser propietarios si no sabemos ser dueños. Y tengan una visión de continuidad. De alguna manera, los casos que tratamos de mostrar son más familias empresarias que empresas familiares. Y esto es avanzar un poquito más, ir un poquito más allá de lo que hoy estamos acostumbrados. Las cosas cambian, ¿bien? Y tuvimos varios ejemplos de cambios y de transformaciones, como decía Marcelo. Y las cosas pueden cambiar o se pueden transformar porque, como dice la primera palabra, hay preactividad,
Preactividad es prepararse para los cambios. Hay proactividad, ¿bien? Proactividad es provocar los cambios. Si no nos preparamos para los cambios o no provocamos los cambios, lo que hacemos es reaccionar ante los cambios, ¿bien? Pero acá ya empezamos a correr de atrás. Y por último, si no reaccionamos, lo que tenemos es presión. Las cosas van a cambiar por cualquiera de estas 4 cosas. Si nos preparamos y los provocamos, es mucho mejor que si reaccionamos o estamos presionados a cambiar. Y esto llévenlo a los distintos aspectos que tuvimos a lo largo de la disertación, aspectos fiscales, aspectos familiares, aspectos patrimoniales, aspectos financieros. En los distintos aspectos nos podemos preparar, podemos provocar cambios o podemos reaccionar y sentir presión ante las cosas que nos llevan a cambiar. Una de las cosas que vimos en la disertación fue que hay una estrategia, ¿bien? Y mucho de lo que nos contó Nacho y nos contó Marcelo es que hay una estrategia, pero que no alcanza solo con la estrategia, sino que también hay ejecución, hay decisiones y hay acciones, ¿bien? Y a veces los resultados no son los esperados, pero por lo menos hay una línea hacia donde se está conduciendo la empresa más que los negocios. Y las empresas nuestras tienen estrategia, ¿bien? Sería muy burdo que yo diga que las empresas del Movimiento CREA no tienen estrategia. No, sería un error. Las empresas tienen estrategia. Por ahí esas estrategias no están formalizadas, ¿bien? O no hemos usado un método para definir esas estrategias. Y hoy tenemos en el Movimiento CREA método para definir esas estrategias, métodos para ayudarlos a definir esas estrategias. El otro día escuchaba en la radio que como empresarios agropecuarios somos buenos imitadores, ¿bien? Aparece una técnica de cualquier tipo y rápidamente la imitamos. Y parte de que estén Marcelo y Nacho acá es para poder imitar, ¿bien? A esos que hacen. Y está bueno imitar a los grandes, digamos, ¿no? Para hacer cosas grandes. Si imitamos a los chicos, vamos a hacer cosas chicas. Y esto de definir estrategias también está bueno porque en el Movimiento CREA hay muchas empresas que ya están definiendo con método sus estrategias, ¿bien? Y los podemos imitar de alguna manera. Otro de los mensajes es que la empresa es más que la suma del patrimonio. La empresa es una cultura, es organización, es marca, es prestigio, son personas, son procesos, es creación de valor, es competitividad, es más que la suma de lo que tenemos, ¿bien? Y vale más que la suma de lo que tenemos. Y también la empresa es más que la suma de los negocios que hacemos, ¿bien? Porque no se termina solo en el negocio. Hay aspectos fiscales, financieros, legales, administrativos, organizacionales, patrimoniales, culturales que están más allá del negocio, ¿bien? Y esto es una invitación a mirar las empresas más allá del negocio, a sacarnos un poco la anteojera de solo mirar los negocios, sino que mirar un poco más lejos que solo los negocios que hacemos. Y en esto hay una pelea entre el que le gusta estar en el negocio y el que tiene que dirigir la empresa. Y en esta pelea de director-gerente, la llamamos nosotros, por decir de alguna manera, a veces una oportunidad para el director es una amenaza para el gerente, ¿bien? Y a veces al revés. Y la pregunta a responder acá es, ante un problema de estos, ¿qué es lo mejor para la empresa? ¿Bien? Tratar de ir un poquito más arriba en el escalón y decir, che, mirando desde arriba, ¿qué es lo mejor para la empresa? Más allá de que el negocio sea bueno o sea malo, ¿es bueno para la empresa? Porque un negocio puede ser espectacular o un modelo de producción puede ser espectacular, pero no bueno para mi empresa, ¿bien? O al revés. Y como bien les decíamos, y creo que quedó bien claro en el panel, cada vez tenemos que tomar decisiones que están interrelacionadas, ¿bien? Una decisión en un negocio está relacionada con aspectos fiscales, financieros, legales, administrativos, organizacionales y culturales, ¿bien? Y como en los palitos chinos, cuando movemos uno, se mueven todos los otros, ¿bien? Y esto
requiere de desafíos, ¿bien?, sistémicos, pero también de capacidades sistémicas, ¿bien? Y la diferencia por ahí entre un productor y un empresario es esa capacidad de ver algo más allá del negocio. Y es de alguna manera el mensaje que queremos dar. Para terminar, una foto de vacas, porque sé que a ustedes les gustan las vacas y todavía no mostramos ninguno, ¿bien? Pero el mensaje es pensar un poquito más allá de la vaca, un poquito más allá de del negocio ganadero y pensar en el sistema empresa que tiene como negocio la ganadería. Muchas gracias. La pregunta algunas preguntas de ustedes para el panel. Para Nacho, ¿cómo se logra intercambiar ideas entre tantos miembros de la familia a la vez? ¿Cómo son esas reuniones, digamos? Y cómo afecta el tener pasivos. Bueno, como todas las cosas en la vida, hay un día que hay que decidir empiezo. Nosotros hace 12 años decidimos que era el momento que tenían que venir todos los miembros de la familia 2 veces por año a entender qué es lo que estábamos haciendo. Para que se hagan una idea, en ese momento no trabajaba nadie, solamente trabajaba yo en la compañía. Mi suegro era abogado, se dedicaba a otra actividad. Y decidimos que era el momento de empezar a informarles qué es lo que estábamos haciendo y en qué estábamos trabajando. También tomamos una decisión que fue, todo siempre era por consenso, al principio era fácil porque éramos 2, y era que aparte todo hijo casado tenía que estar, o sea, mi cuñado o mi cuñada en esa reunión. A mí, yo siempre digo que mi experiencia es cuando uno dice no, porque mi cuñado o mi cuñada opina distinto, le digo, si vos le das la posibilidad a tu hermano que le lleve tu información a su cuñado o a tu cuñada a la cama, perdiste el partido. Dásela vos de frente y no dejes que ella se la dé, porque la interpretación, lo llamamos la cama room, como si fuese, en vez del meeting room, en la cama room, llega a la noche y le cuenta lo que yo supuestamente dije, que muy probablemente no es lo que yo dije. Bueno, a lo que vamos es, hace 2 años empezamos, todos venían a las reuniones familiares, a todos les explicamos lo que estábamos haciendo, y ahí también uno empieza a aprender que hay muchas cosas que uno está haciendo y el futuro accionista no sabe, porque es lógico, no conoce, y entonces lo empezábamos a formar, desde que era un negocio ganadero, que era un negocio agrícola, que era un negocio de empresa, que era darle trascendencia a la empresa. Así que bueno, esos 12 años la verdad que nos sirvieron mucho, porque hoy puntualmente, desde hace 3 meses, esas 8 más 8 son accionistas, o sea, 8 accionistas y 8 compañeros accionistas, con lo cual seguimos con las reuniones por consenso. La verdad que informamos todo lo que estamos haciendo, para dónde queremos ir, lo discutimos, lo analizamos, y la verdad que las decisiones salen. Nos pasó por primera vez, como le digo, esto es muy reciente, que hubo una decisión que no estaba de acuerdo una parte, tratamos de explicarla, tratamos de ir a votación, la votación para mí siempre deja alguna herida, tratamos de explicarlo, y la verdad que se volvió para atrás, y esa decisión no se tomó, y quedó para futuros años. Y trabajar con pasivo, creo que es difícil, pero creo que también es la forma de crecer. La verdad que yo siempre digo, nosotros nos agarró el 2001 sin endeudamiento. Y me acuerdo, tengo una anécdota muy graciosa, teníamos una sola deuda era muy chiquita, que la fuimos a pagar al banco, y me acuerdo que me comentaron, no, pero vos me la tenés que pagar total porque vos sos categoría 1. No tengo ni idea lo que era, ¿se acuerdan que conté categoría 1 y 6? Y todos los que estaban en categoría 6 pagaban con bonos, no sé, pagaban el 30%. Entonces, lo que nos dimos cuenta ahí, no por ese sistema, sino que la única forma de crecer a futuro que teníamos era apalancándonos con endeudamiento. Y la verdad que empezamos a trabajar con endeudamiento, como dice Beto, con unas reuniones donde se aclara para qué se va a tomar, se analiza, se piensa, y yo creo que es la única forma de ir creciendo. El gran error que tenemos en el sector es que, sin darnos cuenta, somos empresas con un gran patrimonio, pero que ese patrimonio no tiene liquidez. El primer patrimonio nuestro es la tierra.
Cuando uno hoy valúa la tierra y sobre todo toma la evaluación de los últimos 10 años, realmente nos hemos enriquecido de una manera bárbara, pero que si somos objetivos como administradores no hemos hecho nada, o como gerentes o como empresarios. Subió la tierra. Trabajamos con pasivo, se trata de explicar, se le pone una fecha al vencimiento de ese pasivo y se trata de ir pagando. Este año, por ejemplo, con la inundación es un año que no vamos a poder cubrir parte del endeudamiento que teníamos y ya tuvimos una reunión hace 2 meses donde planificamos cómo vamos a esa deuda, planificarla para los próximos 3 años, ¿no? Pregunta para Marcelo. ¿Cómo se hace como asesor CREA para mantener motivados a los empresarios CREA? Para llevar motivados. Bueno, ¿cómo, Gonza? ¿Cómo se hace para tener motivados? Básicamente, en los que tenemos acá en el CREA, tenemos el compromiso. Al asumir un compromiso, el compromiso es voluntario, es porque queremos estar. Cuando hay gente que está desmotivada por falta de compromiso, habría que repensar para qué está. El asesor CREA lo que hace, mejor dicho, es tratar de ese compromiso todos los años validarlo, generar focos a largo plazo y tener objetivos en común a largo plazo. De manera tal de que cuando nos pasa algo como nos está pasando en este momento, que son inundaciones, que nos bajonean a todos, saber que hay una cosa más allá que va del negocio puntual o de lo que está pasando, que la verdad en la diaria nos puede desmotivar y mucho, porque todo lo que planificamos y todo lo que hicimos, el agua se lo llevó. Si nosotros solo vemos el corto plazo, la verdad es preocupante para nosotros, porque nos hace mal. Si nosotros logramos ver ese largo plazo y comprometernos con ese largo plazo, entiendo que es la mejor forma de generar y mantener esta motivación a lo largo del tiempo. Otra pregunta, para Nacho y para Marcelo. Dice, ¿cómo hacemos como asesores, como administradores, para repensar con esto del boom de la soja y la siembra directa y los campos que se quedaron sin mangas, sin vacas en gran parte de las zonas ganaderas, ¿no? A ver, creo que lo que hay que pensar es que primero hay que haber una convicción de que queremos volver a hacer otra actividad. Por eso nosotros siempre pensamos cuando terminamos la agricultura volver a la ganadería. Yo creo que ahí sí hay esa convicción, ahí viene, creo que hay que hacer un plan de acción para los próximos 5 años. Si objetivamente uno tiene ese plan agrícola, parte de ese resultado agrícola, volcarlo en esas inversiones y armar un plan para tratar de decir en los próximos 5 años voy a volver a tener X cantidad de cabezas, X cantidad de vientres, pero planificándolo y viéndole también qué trascendencia le quiero dar, quién va a manejar ese negocio. También a veces pasa que el otro día me contaban un dato muy interesante que en la jornada técnica de Bragado comentaban que la gente que está gerenciando los proyectos agrícolas está en una media de 33 años y los ganaderos en 66, ¿no, Marcelo? Miren qué dato, ¿no? O sea, 66 años los que están gerenciando la ganadería, 33 los que están gerenciando la parte agrícola. Lo que parecería inviable, sin ser ofensivo, yo ya estoy más cerca de lo de 66, es si no le damos lugar a los de 30, no nos metamos en algún proyecto que nos va a llevar 5 o 6 años, porque es indiscutible que no lo vamos a poder manejar con los sistemas que se nos vienen hoy en día. Entonces, creo que hay que sentarse a planificar. Cada empresa es un mundo, cada actividad es un mundo, y yo me sentaría a planificarlo para ver qué parte de ese capital que me está dando el otro negocio al que pertenezco, le puedo volcar al negocio que quiero crecer. Genial. Una pregunta para Marcelo y para las empresas que estás viendo vos. ¿Cuáles son las preocupaciones para esta nueva etapa del país que se viene? Creo que las preocupaciones más serias o más priorizadas que tienen es estamos produciendo y estamos estancados en cría. Y no así en la recría o en engorde corral.
Entonces, ¿cómo ser eficientes en la cría? Cuando preguntamos aumentar o mejorar los índices de eficiencia de cría, se nos complica bastante porque a la cría la mandamos en los bajos, donde no hay pastura, no hay nada, y la verdad es que mejorar las eficiencias de cría en donde queremos hacer cría es bastante complejo. Creo que en las empresas, si es que necesitamos producir más carne, vamos a tener que dejar que 4 vacas de cada 10 dejen de tomar vacaciones en el campo y empiecen a laburar. Creo que Christian Felckham hoy presentó eso, yo lo escuché en Bragado, y una de las cosas que decía es que son horribles nuestros índices de eficiencia. Y van a seguir siendo horribles en la medida que no hagamos nada para cambiarlo. Así que yo apuntaría a mejorar bastante los índices de cría y a partir de ahí, el próximo ciclo, creo que lo tenemos todos un poquito más fácil y ajustados. Muy bien. Bueno, no hay más preguntas. Muchas gracias a Fausto, Marcelo y Nacho.